esto de encontrar pareja puede ser un dolor de cabeza. Es verdad. Para mucha gente puede ser un dolor de cabeza, tener migraña, pero vamos a hablar en términos médicos junto a la doctora Evelyn Benavides. ¿Cómo está, doctora? Neurólogo del equipo de neurología de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos Gracias días por la invitación. No, muchas gracias. Vamos a hablar del dolor de cabeza. También invitamos a todos ustedes que nos hagan, nos formulen preguntas. Sí. Ahí está nuestro GC, doctora. Vamos a iniciar esta conversación con eso. ¿Cómo saber cuando un dolor de cabeza es peligroso? Bueno, el dolor de cabeza es un síntoma de muchas cosas. El problema real es que hay que saber identificar, primero, si tienes alguna enfermedad preexistente, si eres hipertenso, si has tenido algún antecedente neurológico, algún accidente vascular previo, alguna cosa de ese tipo. Ya. Y si el dolor es súbito, o sea, si el dolor es como un golpe en la cabeza, como un palo en la cabeza, 10 de 10, o sea, de 1 sin dolor a 10 un tremendo dolor, en forma intensa, rápidamente progresivo, súbito y que no cede rápidamente, eso es un síntoma de que hay que pensar que puede ser algo peligroso porque ocasionalmente, no es lo más frecuente que puede pasar, pero ocasionalmente puede romperse una arteria, como un aneurisma de la arteria, que es como un globito de la arteria y se rompe y sale sangre a mucha presión y eso produce dolor de cabeza. Pero eso podría provocar una hemorragia, porque muchas veces el dolor, claro, porque muchas veces el dolor de cabeza llega así. Uno está de lo más bien y incluso hemos estado acá en el programa y de repente es como, uy, me duele la cabeza. No, pero me eso duele... es lentamente progresivo. Cuando tú empiezas de a poco, empiezas a mirar, a ver lucecitas, sentir como náuseas, Ya, como perfecto. que lentamente va subiendo y como en 10, 15 minutos ya llegas a un dolor más intenso. Perfecto. Eso es más sugerente de una jaqueca, de otra cosa, pero cuando el dolor es como que vas caminando y es un palo en la cabeza, Así doloroso. Así, al tiro un dolor de... que te pegara. Te pegara. Ya, casi. perfecto. Eso es algo ya que hay que ir al doctor. Súbito, eso es un signo de gravedad. Lo otro es que aparezcan otros síntomas asociados. Por ejemplo, que junto con el dolor empieces a hablar traposo, empieces a sentir raro un lado del cuerpo, puedes sentir que mueves menos un lado del cuerpo. Eso también hay que tomarlo como un red flag, en el fondo, Claro. como una bandera roja de que hay que fijarse de que pudiera ser otra cosa y que por lo menos amerita una consulta. Claro. Cuando, eso te quería preguntar, cuando uno, por ejemplo, recibe este dolor de cabeza, que es inmediato, que dices tú inmediatamente de 0 a 10, que es 10, que es como fuera un golpe, inmediatamente me tengo que ir a un centro asistencial, a una clínica, a un hospital, a consultar, espero un rato, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto rato? ¿Cuánto margen O sea, hay? lo que pasa es que la mayoría de las veces cede y sigue siendo un dolor de cabeza que no tiene una causa estructural, que no es algo que ocupa espacio, porque la cabeza, en el fondo, tenemos el cráneo, que es el hueso, y adentro está el cerebro, y el cráneo es inextensible, es lo que es y cabe lo que cabe adentro, Claro. y no puede crecer Claro. más. Entonces, todo lo que aumente la presión dentro del cerebro produce dolor. Claro. Porque en el fondo, por algún lado, la presión en fondo puede producir otros síntomas, como te digo, alteraciones del lenguaje, alteraciones de la sensibilidad de un lado, falta de movimiento, falta de marcha, incluso compromiso con conciencia. Todo eso es grave. ejemplo, Doctora, dolor de cabeza como que uno dice, siempre como dolor de cabeza, esto es como lo general. Pero ¿qué diferencia hay con jaqueca, migraña, cefalea? Cefalea es el síntoma, como decir dolor abdominal, como decir lumbago. En el fondo es una cosa genérica, Ya. una descripción. Como que bombea. Ya. Claro, pero hay distintos tipos de dolor de cabeza y uno los puede dividir de dos formas. O si son primarios, que no hay ninguna alteración estructural dentro del cerebro, o si son secundarios, que son secundarios a otra cosa. Un tumor, un infarto grande, una hemorragia, la rotura de un aneurisma, puras cosas que en general son malas. Yo soy operada de aneurisma cerebral. Ya. Ah, mira, ¿Cómo, ¿y qué cómo, sentiste? cómo se, ¿Cómo ¿qué te diste sentiste? ¿Cómo cuenta? fueron los Pero síntomas? le quiero contar a la doctora Ya. que yo no lo tenía en el cráneo acá, lo tenía en la sien, como en la parte más externa. Mucha jaqueca le echaba la culpa. Yo estudiaba diseño gráfico en esa época, entonces no había Ya. computadores. Entonces era todo a mano y me quedaba todas las noches trabajando y dije el cansancio. Y la tenía acá, de hecho, por ahí entraron, no sé si se ve la cicatriz por Sí, ahí. un poquito. Sí, Por ahí. Y se me inflamaba. Yo me agachaba para un lado y se me inflamaba la sien. Wow. Como no estaba dentro del cráneo, no había presión acá, Claro. ¿cierto? Entonces la hacía aquí. No, a los y hay 16 gente- años estaba chica. Claro, pero hay chiquitita. gente, los aneurismas
no son tan infrecuentes, pero los que producen síntomas son bastante infrecuentes. El 30% de la población tiene un aneurisma, pero no le vamos a hacer resonancia a todos para encontrarlo, sino que los que crecen, uno no nace con aneurismas y van ocurriendo a lo largo de la vida, principalmente en gente hipertensa, que no se cuida la presión arterial, gente que fuma. Esos son como los principales factores de riesgo y también hay un dejo genético también de algunas familias que tienen más que otras. Pero no es algo como para decir, me duele la cabeza, me voy a hacer una resonancia, Exacto. me voy a hacer un escáner con contraste. No es un sinónimo. Hay ciertos estos red flags que es que no cede con el tratamiento habitual, que aparecen síntomas neurológicos, que es un dolor de 1 a 10 insoportable. Eso, o que se asocia a náuseas, alteraciones de la marcha, esos son los que hay que acudir a un servicio de urgencia. Claro. Pero la mayoría no son así. Ok. Sí, porque por lo general uno lo que hace, me duele la cabeza, uno se toma un remedio para que este dolor se quite. Pero hay gente, por ejemplo, la gente que sufre jaqueca, que de repente son muchos días, incluso llegan a vomitar, necesitan un espacio oscuro porque el dolor es tan intenso que no pueden estar en lugar con luces, le duelen los ojos. ¿Cómo uno puede identificar esa diferencia de jaqueca con un dolor de cabeza normal? Claro, lo que pasa es que la jaqueca es una enfermedad crónica. Perfecto. ¿Ya? No es un episodio único, sino que en la vida, y tiene algunas características en general, cada persona lo vive bastante diferente, pero en general empieza más o menos en la adolescencia, Ya. puede tener un aumento cerca de los días previos de la regla y se exacerba en algunos casos, en algunas personas con algunos tipos de comidas. Hay gente que mira. con el café, Chocolate. con el chocolate, con las bebidas calidad. energéticas, con el alcohol, con los cítricos, con las nueces. Hay una infinita variedad, la soya, una infinita variedad de comidas que tienen sustancias que en algunas personas pueden desencadenar la jaqueca, y también hay un dejo familiar, hay familias que son O jaquecosas. sea, es hereditario la jaqueca. Bastante, no es hereditario así como el color de los ojos, no es hereditario así, pero tiene una cierta heredabilidad de que hay familias, ramas de familias, en general más en las mujeres que en los hombres, es decir, Doctora. más frecuente en mujeres que en hombres. Yo quiero preguntar, básicamente en términos generales, cuando una persona tiene dolores de cabeza o siente algún tipo de molestia durante los días, o sea, esto ya es progresivo, todos los días tengo algún malestar, ¿eso a qué se puede deber y si tengo que consultar o no tengo que consultar o lo dejo pasar de alguna manera? No, hay distintas causas, pero la mayoría se relacionan a que hay un nervio que tiene que ver con la inervación sensitiva de la cara. El cerebro en sí mismo no duele. Adentro la masa encefálica no duele, pero tiene una serie de cubiertas que se llaman meninges, que tienen las terminaciones dolorosas y que están inervadas por el mismo nervio que inerva los dientes. Ok. Entonces es como esa sensación de como ir al dentista, y hay gente que queda como con esa sensación en la cara dolorosa, gente que bruxa, Sí. que tiene el dolor gatillado por el bruxismo. Entonces hay muchas causas. Lo importante en la jaqueca, sobre todo, esta periodicidad, esta mantención en el tiempo. Pueden pasar muchos meses sin nada y después se vuelve a gatillar. Los gatillantes en cada persona, la gente va aprendiendo a ubicar cuáles son. Perfecto. Claro, porque de repente, perdón Dani, de repente pasa que lo que tú decías, el bruxismo genera dolor. En mi caso, yo en un momento tenía tanto dolor de cabeza y era todos los días que me asusté, obviamente fui a hacerme un escáner, no tenía nada en la cabeza y me dijo, ¿sabes qué? Quizás estás corta de vista, anda al oftalmólogo. Fui y efectivamente tengo que usar lentes ahora, no me lo he comprado, pero tengo que usar lentes porque estoy piti y eso me llevó a sufrir mucho dolor de cabeza. ¿Por qué está relacionado eso? Lo que pasa es que cuando existen diferencias importantes en la visión de cerca y de lejos, por ejemplo, la gente empieza a apretar músculos de la cara, o hay gente que está mucho tiempo frente a las pantallas, frente al Claro. computador, y empieza a bruxar. Puedes bruxar manejando, en el computador, en actividades estresantes e incluso durmiendo. Y hay gente que despierta con dolor de cabeza, pero son dolores diferentes a la jaqueca, son reconocibles porque ¿Tienen un lugar específico? ¿Duele aquí o duele quizás acá a los lados? sí, el dolor más holocráneo, así como de toda la cabeza, tiende a ser menos de jaqueca. La jaqueca en general es más pulsátil, pero hay de todo. Doctora. Descripciones, hay de todo tipo. Y esto de Podría- automedicarse. No, es claro, es peligrosísimo. Me acuerdo que yo una vez le di al típico migranol y fue como
El neurólogo me dijo, olvídate del migranol. Lo que pasa es que esos medicamentos que tienen ergotamina, que es el compuesto que los hace eficientes y son realmente eficientes. Sí, y por eso... El problema es que si abusas de esos medicamentos, y eso es más de 1 o 2 veces por semana, Sí. empieza a producirse una vasoconstricción. Los vasitos sanguíneos del cerebro empiezan a apretarse, se empiezan a achicar. Y eso aumenta la presión y eso aumenta más el dolor y puede ser contraproducente y producir incluso una cosa grave que se llama vasoconstricción reversible, que eso sí que es doloroso, igual que un aneurisma, así es como un hachazo. Y hay gente que pasa 1 mes con dolor de cabeza y tiene que hospitalizarlo. Entonces, son muy buenos, Sí, pero hay que usarlos. me Hay tomaba gente- hasta 2 veces al día. Para poder Cuidado evitarlo. nomás. Doctora, quería preguntar porque, claro, la cabeza, uno puede decir, identificar, tengo dolor de cabeza, pero un poco lo que decía la Caro, de alguna manera, ¿dónde yo puedo ir focalizando cada uno de los dolores? Porque puede ser un dolor en un lado derecho, izquierdo, puede ser en la sien, Sí. puede ser en el centro de la cabeza, puede ser detrás de la cabeza. ¿Cómo identificar ese dolor y qué tiene que ver la ubicación del dolor de la cabeza? En general, no tanto como uno cree. Uno espera que si tiene algo en este lado, tengas algo debajo, que haya una cosa estructural, un daño debajo que te duela. En general no es así. En general el dolor se reparte bastante homogéneamente y puede ser bifrontal, pulsátil, con sensación nauseosa, gente que siente olores raros o vértigo también. Hay jaquecas que se acompañan, si es más de la parte de atrás del cerebro, se acompañan de vértigo, gente que empieza a sentirse muy mareada como si fueran un barco. Ya. Y no necesariamente tienen dolor de cabeza, pero se llaman equivalentes jaquecosos. Puedes tener otros síntomas, que el mecanismo es el mismo de la jaqueca, pero sin dolor de cabeza también. Eso ya es algo para el neurólogo y es como algo de exclusión. Ya. Yo quiero hacer una consulta, aprovechar de que Sí, claro. estamos en Sí. consulta. Y después invito a toda la gente que también Consulta mande gratis. sus preguntas también a través de nuestro programa. De esos dolores que de repente me han dado, yo no sé si es normal o no, que son como puntadas. No es el dolor típico de la jaqueca, de la migraña, que te apretáis las sienes o que se siente bombeo. Son puntadas directamente, pero así, Sí, fuertes. Hay otro tipo Está bien. Voy a aprovechar. de dolores de cabeza que no son tan frecuentes, que están dentro de estas cefaleas primarias, que es el tipo puntada, el tipo abombamiento. Hay uno que se llama cefalea en trueno, que es como así como en rayo en realidad, que Sí, es como sí. un rayo que Sí, pasa, dura perfecto. 1 milisegundo y Sí. se pasa, pero Ay, es una qué cosa horrible que se te eso. parte la cabeza. Pero eso no es grave, está dentro de los dolores normales de cefalea. Es que no hay dolores normales. Un ser humano normal no debe tener ningún dolor. Ya. El dolor es un síntoma de una alteración y cómo se trata y cómo se enfoca es diferente si es algo crónico como la jaqueca o algo agudo como la rotura de un aneurisma. O sea, estamos hablando de extremos. Pero no es normal tener dolor de cabeza. Claro. Tenemos Ya. preguntas de nuestro público, usted también lo puede hacer a través del WhatsApp que está apareciendo en pantalla. Nos vamos a la primera consulta para la doctora. Dice, hola, yo sufro de dolor de cabeza, tengo hernia C5, C6 y me está haciendo presión en la arteria. Y desde hace poco comencé con síntomas de dolor en la parte trasera de la cabeza. Me duele el brazo, pierdo la estabilidad del cuerpo. Reflauta. Chuta. Bueno, ahí hay Complejo varias eso. cosas. Uno, Hartas cosas. la cervicalgia, que es el dolor de la parte de atrás, que es la que puede producir esta hernia. Y el tema ya arterial, ahí hay que estudiar, hay que hacer imágenes, hay que hacer Sí. una resonancia, hay que ver los vasos sanguíneos por dentro y hay que ver si el dolor realmente es parte de este síntoma de la parte de las Cervical. cervicales. No siempre el dolor de cabeza tenemos una unidad diagnóstica. Las personas pueden tener 2 cosas diferentes y uno ser un dolor de un tipo y tener bruxismo aparte o tener cervicalgia aparte. O sea, hay que hacer con mucho detalle la historia y hay que hacer como una línea de tiempo Claro. de cómo van apareciendo los síntomas para poder darte cuenta Claro. si va todo dentro del mismo diagnóstico. Vamos Pero en, a el más... caso, pero en el caso de esta sí. persona que mandó el mensaje, o sea, lo más recomendable es que vaya al doctor porque ya son Sí. muchas cosas que van O sea, apareciendo. tiene varios síntomas Claro. y pudieran estar dentro de una unidad, pero para decirte bien eso necesitamos más información. Obvio. Claro. Vamos con más preguntas de nuestros televidentes para nuestra doctora. Dice, hola, sufro de migraña, no soporto los ruidos, la luz y me causa vómito y después de vomitar llega algo de alivio. ¿Por qué?
Bueno, es un síntoma bastante característico y bastante frecuente que la gente sienta náuseas porque se activa un área que tiene que ver con la sensación nauseosa en el cerebro cuando se activa este nervio trigémino, el trigémino, que es este nervio que nos da alta sensibilidad. Y esto produce un alivio, en el fondo vomitar, pero va bastante dentro del cuadro de esta activación neuronal o neural, digamos, de la jaqueca. Doctora, tenemos una pregunta de nuestro televidente, pero también tenemos testimonio acá en el estudio. Quiero invitar a Antonia Cancino, que está con nosotros, porque ella sufre de migraña desde los 8 años, desde muy niña, diagnosticada con migraña. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bienvenida a nuestro programa. Y además parte de una fundación también, el Club de la Migraña. Bienvenido a nuestro programa. Gracias. Me interesa muchísimo que hables con nosotros. ¿Cómo se fue dando, Antonia, todo a los 8 años, muy pequeñita, ya con migraña? Sí, partí muy chiquitita y fue más que nada porque me he dado cuenta que en las mañanas empezaba a desarrollar un dolor como en el estómago primero y después se manifestaba como dolor de cabeza y vómitos desde muy chiquitita. Y ahí empezaron a hacer un rastreo de mis desayunos y mi mamá siempre en la mañana sagrada y amorosamente me preparaba un jugo de naranja con zanahoria y un pancito con queso. Y al parecer ahí estaban 2 de los gatillantes que tengo hasta hoy día, hasta grande, y empezaron por ahí a descartar más o menos qué cosas me podían hacer. O sea, bien. 2 de esos alimentos no puedes comer hasta el día de hoy. O sea, como queso, pero por ejemplo la naranja no como desde ese entonces, como La de 8. dejaste. Sí, no quise nunca ¿Cómo más, se va ¿verdad? asociando, doctora, entonces la alimentación con dolores, con migraña, con dolor de cabeza? Porque además la ¿Por qué naranja- algunos alimentos no nos hacen bien en este caso? Diciendo que la naranja es como saludable, ¿no? Como que se recomienda, que tiene vitamina C. Lo que pasa es que si hicieras una dieta muy estricta, eliminando casi todas las sustancias que potencialmente se han descrito como productores o gatillantes de jaqueca, te quedarías con muy poca alimentación. Entonces, lo que va haciendo la gente va averiguando empíricamente, va haciendo ensayo y error hasta que llega a las cosas que realmente son las productoras de jaqueca o gatillantes. Pero en el caso del queso, no son todos los quesos. Por ejemplo, mientras más amarillo el queso, más tiramina tiene, que es una sustancia que produce más dolor de cabeza. O sea, el queso así como de las hamburguesas, el queso derretido, ese es el más productor de dolor de cabeza. Mira. Mientras que el queso, mientras más blanco es, menos de estas sustancias tiene. Hay gente que el vino tinto, porque tiene taninos adentro que lo hacen tinto, les produce más dolor de cabeza, pero sí pueden tomar champán. Hay gente que puede tomar espumante. Yo puedo tomar no vino, puede. pero el champán Claro, me entonces, mata. sí. Y hay Sí, gente que terrible. se pone muy estricta con la dieta e igual tienen episodios de jaqueca. Entonces tampoco se trata de pasarlo tan mal, sino que ir bajando el consumo de estas sustancias que están descritas, que ya producen. Mira, bueno, ahí tenemos la portada del LUM de Antonia, precisamente cómo la vida de Antonia Cancino con migraña crónica refractaria. Desde muy chiquitita, desde los 8 años, vamos también a conocer su caso, pero también tenemos preguntas a nuestro público que tiene que ver también con los niños. Tiene que ver con esta pregunta. Dice, mi hija tiene 9 años y sufre de jaquecas. Al parecer están asociadas a la sinusitis y al momento en que se va a enfermar de algo respiratorio. ¿Es posible que sea así? Sí, es posible, pero cuando el cuadro de dolor de cabeza se inicia antes de la adolescencia, debe ser siempre evaluado por lo menos por su pediatra y debe ser estudiado. Es raro el inicio antes de la adolescencia, por lo tanto ahí todos los cuadros deben pensarse primero como no jaqueca y después de descartar otras cosas ya irse hacia el lado de la... Es bueno Claro, entonces que porque- Antonia nos dé su testimonio, porque claro, desde muy chiquitita, 8 años, ¿cómo fue esto, la comunicación con tu mamá? ¿Cómo se fue dando todo este proceso? Sí, bueno, mi mamá es migrañosa, así que por lo menos tenía de base que ella sabía más o menos cómo me podía sentir, a qué me refería, con qué cosas, pero también partí por el camino de descartar sinusitis, tuve también descartar otros temas de alimentación, pasé como por varios otros diagnósticos antes y también esto fue hace más de 20 años atrás, entonces también había muy poca información y me costó que un médico quisiera como hacerse cargo de mi tema por ser Que eras menor. chiquitita. Claro. Entonces fueron hartos años, que diría que entre los 5 y los 8 que estuve tratando de encontrar, pero la verdad es que tengo la suerte, por decirlo de alguna forma, de que mi mamá entendía lo que me pasaba.
sí me pasó, y esto es un llamado también para los papás, es que no me creían los síntomas los médicos, como que creían que yo copiaba a mi mamá. Ah, ya. Estabas manipulando. Ay, de terrible. cierta Claro, como forma. ella tenía esos mismos síntomas que yo describía, ellos decían quizás ella Claro, lo está... escuchó, debe ser la mamá. Claro, quizás ella está como Asociando lo de la tu mamá, claro. Exacto, Sí. eso me pasó mucho. Qué pena. Hay a los papás que siempre crean como lo que se refieren los niños con el dolor, porque al final con lo que cuesta expresarlo, ya expresarlo es importante. Sí, eso llama Qué mucho la pena. atención porque eras muy chiquitita, entonces Sí. para alguien tan pequeño decir me duele la cabeza, mamá, me duele la cabeza, entonces uno podría decir no quiere ir al colegio Sí. o tiene prueba y le pasa algo. Doctora, ¿y en qué tenemos que fijarnos nosotros como madres cuando nuestro hijo o hija nos dice que le duele la cabeza? ¿Qué tan repetitivo tiene que ser? O si hay un lugar específico para que uno tome carta en el asunto y lo pueda llevar. Es que ahí hay un tema importante. Lo que un niño no finge dolor. Perfecto. ¿ya? Eso es algo pero extremadamente rarísimo que pudiera estar descrito en alguna parte. Pero si un niño te dice que le duele es porque le duele. Perfecto. Y el otro tema también es que no siempre son capaces de expresar la sensación de dolor. Claro. Entonces tienen irritabilidad, Sí. se ponen más mañosos para Claro. comer, Verdad. aprenden menos en el colegio, parece que tuvieran como un déficit atencional y empiezan a aparecer en ese espectro los síntomas y podemos llegar a que esto puede ser el inicio de una jaqueca. Ahora, doctora, es bueno el testimonio de Antonia porque de alguna manera cuando uno habla de jaqueca o habla de dolor de cabeza, siempre como que lo tenemos asociado a los adultos. Claro. Como que no nos fijamos mucho en los niños. Los niños Sí. desarrollan este dolor de cabeza y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Es más de lo común, más de lo que creemos los dolores de cabeza en niños? O sea, existen, es que los estudios están hechos y de hecho los tratamientos están hechos para adultos. El manejo del dolor, salvo el paracetamol, todo lo demás está estudiado realmente, los grandes estudios son en adultos. Entonces lo que se ha hecho es extrapolar estos resultados a los niños e ir probando de a poco qué es lo que les sirve a los niños Ajá. y qué efectos secundarios puede haber. Pero si tú buscas información de cómo trato una jaqueca en un niño, hay muy pocos elementos para poder tratar. ¿Cómo ha sido la experiencia, Antonio? Porque también eres parte de esta fundación, ¿no es cierto? Sí. Y me imagino que llegan muchos casos. ¿Cómo son los casos de los niños que llegan a la fundación? Sí, bueno, nosotros tenemos una fundación que se llama Club de la Migraña. Estuvimos también contigo en la hora calle con algún momento. Buenísimo. Y han llegado, llegan bastantes testimonios de mamás que en el fondo no saben qué hacer con los niños. A quién ir, como si partimos primero por el pediatra, si vamos a un neurólogo y si el neurólogo tiene que ser una especial de niño o me puede atender un adulto. Existe y pasa mucho también que en los colegios es difícil de explicarlo como a los profesores. Claro. Porque también cómo diferencias un niño que puede estar copiando a otro, son situaciones complejas. Y lo que hemos ido haciendo es que nosotros en la fundación tenemos en nuestro sitio web un calendario descargable donde los pacientes de migraña pueden ir rellenando los días del mes, en el fondo, los días que tuvieron dolor, cuáles fueron sus gatillantes, qué pasó ese día, no sé, me desperté más temprano o dormí hasta más tarde, y con eso ya impreso y rellenado lo pueden llevar al médico y tener una imagen más clara al médico de lo que está pasando durante un mes. En el caso de Antonio es con la mamá, lo decíamos un poco, la Carlita también preguntaba, esto de hereditario, genético. Sí. Absolutamente, es genético. ¿Traspaso en generaciones con la Sí, se migraña? traspasa generaciones, pero como te explicaba, no como en todas las generaciones y no todos los Y no todos miembros los de una hijos, familia claro. lo manifiestan igual. Ok. Pero hay dos grandes pics en la vida donde se puede iniciar esto. Uno en la adolescencia y en las mujeres principalmente relacionado a los primeros ciclos menstruales, Claro. ya las primeras reglas. Sí, Ese es como un momento pic. Y el otro momento pic es ya en la adultez, que tiene que ver con los cambios hormonales, en sea, la la perimenopausia, perimenopausia. años antes, 10 años antes de la menopausia. Y también los embarazos en general son bastante buenos desde el punto de vista del dolor de cabeza, pero ya en el posparto, digamos, y en la segunda mitad del embarazo pueden volver, y ahí tenemos un gran problema porque prácticamente no se puede usar ningún No, fármaco, claro. los que Nada que existen porque no tomar. están probados. Claro. No se sabe si hacen mal, pero no están probados. Probados en mujeres embarazadas o lactancia. Sí, en la lactancia ya está un poquito más claro algunos, pero y esto sí, si uno quisiera ver un diagnóstico en el largo plazo de la vida,
Después ya de la menopausia, en un grupo importante, pero no en todas las mujeres, esto disminuye bastante. Entonces uno dice, bueno, Qué bueno. pero no se trata de esperar. Algo bueno de la menopausia. Pero no se trata de esperar hasta la menopausia. Los pacientes con migraña deben tratarse desde el inicio, porque estos cuadros son invalidantes, son cuadros que generan de partida un problema al paciente, un problema a su núcleo familiar y también es un problema social del que no nos hacemos cargo. Es muy caro desde el punto de vista de la salud tener personas con migraña no tratadas. Doctora, porque hay mucha disminución también de tu rendimiento laboral y personal. Sí, pues. Rindes menos, te sientes mal, funcionas mal. Cambia el ánimo, obviamente, un montón de cosas. No hay higiene de la salud. Tengo una pregunta, pero Carol quería... Sí, lo que pasa es que me llamó la atención que preguntaste por el tema genético. Mi papá murió de un aneurisma, pero la tenía cerca en la aorta, en el corazón. Entonces, después, cuando a mí me aparece el aneurisma y mi hija chica empezó con dolores de cabeza a los 8 años y saltaron las alertas que habíamos escuchado que era un tema genético, le hicimos los exámenes, las resonancias, mis 2 hijas pasaron por la máquina y no tenían nada. Y era, claro, directamente por un tema de anteojos. Ah, también. Sí, era el dolor de cabeza. Pero sí, siempre he escuchado eso, que es genético o que viene de tal, no sé, raza, por ejemplo, no sé. Lo que pasa es que también es tan frecuente como enfermedad, más del 60% de la población adulta en algún minuto va a tener síntomas. Después se verá en el detalle la letra chica qué es lo que es, pero síntomas por lo menos sugerentes de una migraña. Entonces, y es 3, 4 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Sí. Pero está todo este ámbito de los gatillantes de la alimentación, los gatillantes, hay gente que se le gatilla con el esfuerzo físico, hay gente que se le gatilla con las emociones, con el estrés. Entonces, cada persona que tiene una migraña es como un mundo diferente. O sea, no puedes generalizar ni el estudio, ni el diagnóstico, ni el manejo. O sea, cada paciente es individual. Entonces, cuando tú preguntas, ¿cómo lo hago si tengo un niño, por ejemplo? Ajá. Siendo o un adolescente, o sea, siendo práctico, no todos van a llegar al neurólogo. De hecho, debería ser una patología que la vea el médico general en la primera parte y solamente los casos más difíciles, Derivarlo al específicos, neurólogo. llegar al neurólogo, porque si no, no da abasto la población. O sea, estaríamos todo el día viendo solamente migraña y así te faltarían muchos neurólogos. Pero a mí Bueno. la neuróloga, me acuerdo que ella me mandó a hacerle los exámenes a mis hijas por este tema, de que ella venía Es que de abuelo a mira, nieto. se puede hacer, pero uno también, la posibilidad de que un aneurisma aórtico se relacione a la posibilidad de un aneurisma cerebral y eso a la posibilidad de jaqueca, ya son cosas que hay que ir hilando muy finas, Ajá. son bastante improbables en la población. Esa es la pregunta que tengo para más ratito, esto de coronario que tiene que ver con también los dolores de cabeza, pero tenemos más preguntas también de nuestro público. Dice así: hola, yo tengo muchos dolores de cabeza, pero me duele arriba como que se me hinchara una venita, porque me toco y me duele y siento el lado derecho como que tuviera una pelota con acerrín. Así siento los dolores de cabeza. No me responda, doctora, porque nos vamos a ir a una pausa. Seguimos haciendo el mediodía por Televisión Nacional de Chile, contestando todas las preguntas acerca de dolores de cabeza y migraña. La pausa y ya volvemos. Estamos con Antonia, estamos con la Oye, doctora. estamos llenos de preguntas además porque tantas dudas. sobre Muchas. todo que- Y nos quedó una formulada. Sí, una formulada, exacto. Vamos a ver la que está formulada de nuestros televidentes. Ahí está. A ver, doctora, si podemos contestar esta preguntita. Va a salir en cualquier minuto, la estamos... Ahí está. Ahora, ahí está. Dice: hola, yo tengo muchos dolores de cabeza, pero me duele arriba como que se me hinchara una venita, porque me toco y me duele y siento al lado derecho como que tuviera una pelota con acerrín. Así siento los dolores de cabeza. ¿Qué puede ser? Bueno, hay varias posibilidades, pero dependiendo de la edad del paciente, si es un hombre mayor de 50 años, uno pudiera pensar en una cosa bien específica que se llama arteritis de la temporal, que es una arteria, las temporales, que son las que se marcan acá, Ya. que se inflaman y esas producen mucho dolor de cabeza, pero tiene algunas cosas bien específicas. En otras poblaciones, mujeres o personas menores de 50 años, en general pudiera ser algún tipo de jaqueca o pudiera ser algún otro tipo de cefalea primaria, pero esto es como una caja de Pandora. Uno abre el diagnóstico de cefalea y te empiezan a salir y a salir Claro. y a salir cosas que al final uno tiene que ir ordenándola
priorizándola, y por eso es difícil hacer el diagnóstico. Respecto a eso, una pregunta muy general. ¿Sufren más dolor de cabeza las mujeres o los hombres? Las mujeres, jaquecas. Desde un principio. Y otra pregunta que quería formular que quedó un poquito dando vuelta. ¿El dolor de cabeza tiene que ver mucho con lo coronario? No tanto, pero hay algunos estudios que han mostrado, pero es una cosa más de estudio clínico, que los pacientes que han tenido patología coronaria, infartos al corazón, de alguna forma han tenido dolores de cabeza, no al revés, no es que el dolor de cabeza aumente el riesgo coronario, pero se ha visto una asociación, pero estamos hablando de cosas que están recién asociándose entre sí por algunas sustancias que produce el corazón cuando se daña, que pueden llegar al cerebro y producir dolor. Ajá. Y la relación con antes de que te llega la menstruación, a las mujeres. Eso es tremendo. Pero es Yo impresionante, a mí me duele la mal. cabeza y yo sé que al día siguiente Sí, Yo también. de hecho es Pero parte o'clock, del sí. síndrome premenstrual. Uno de los hitos importantes es el dolor de cabeza que marca los 2 o 3 días antes por el cambio hormonal. ¿Ya? Sí, es tremendo. Y bajan los estrógenos. Ya, eso es lo que pasa. Sí, y de hecho hay gente que usa métodos anticonceptivos que evitan los cambios hormonales, Claro. o sea, que no tienen regla nunca, Sí. para disminuir la posibilidad de tener Claro. esos dolores. ¿Y eso lo De pueden hecho- tomar todas las mujeres o en cierta edad? Eso de tomar cierta medicamento, estrógeno o pastilla anticonceptiva que te cortan la regla completa. Hay gente que lo hace, pero hay que conversarlo entre el ginecólogo y el neurólogo porque hay algunos riesgos asociados como todo y hay que ver el riesgo-beneficio de hacer eso. Exacto. Sería maravilloso Pero hay si gente supiera. que le es tan extremo y tan invalidante eso de estar 3 o 4 días del mes sin poder trabajar, sin poder cuidar a su familia, sin poder hacerse cargo ni siquiera de sí mismo, que optan por ese tipo de tratamiento, pero tiene que ser conversado entre los especialistas. de no es hecho- algo que si a la amiga le sirvió uno lo tenga que hacer. Exacto, sí, eso quería decir, porque en mi caso yo sufro mucho dolor de cabeza, yo no dejo de trabajar, yo vengo igual al programa, trato, quizás puedo estar con menos energía o lo que sea, pero yo sigo funcionando, sigo estando con mi hijo y todo. Entonces, después de varios meses haciéndome estudios, llegamos a la conclusión con el doctor que voy a tener que ponerme un dispositivo intrauterino para que, además que me ayude con el flujo, se me quite el dolor de cabeza, porque de verdad que es un dolor como que me apretaran la cabeza y aunque uno tome medicamento, cuesta mucho que se vaya. Entonces, ahora que usted dijo, doctora, y le vuelvo a preguntar eso, que después cuando llega la menopausia, entonces estos dolores al no menstruar se quitarían. Sí y no, el periodo perimenopausia, porque la menopausia el diagnóstico es retrospectivo, es un año sin regla. Entonces, Claro. todo lo que pase antes, que van cambiando la parte hormonal, va cambiando el funcionamiento del cuerpo completo, no solamente el cerebro, hace que estemos más propensos a tener dolores de cabeza. Pero una vez que se instala la menopausia en un grupo, no es algo, pero en un grupo de mujeres esto disminuye muchísimo. Entonces, Qué bueno. uno le pregunta a las pacientes, a ver, ¿cómo le fue a tu mamá con esto? Entonces, no, tuvo la menopausia y esta cuestión se le acabó. Bueno, probablemente va por un buen camino desde ese punto Claro, de vista, con podría una buena ocurrir. expectativa, pero no pasa con todo. Quiero volver a Antonia. De alguna manera nos quedamos en los 8 años con esta migraña. ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo has vivido hasta el día de hoy con esta migraña? Y también con tu experiencia en términos de las fundaciones. ¿Cómo es el proceso de las personas del avance con el dolor de cabeza? Sí. Hay que aprender a vivir con con migraña. Sí, es Ok. un poco lo que conversaba también la doctora antes, que uno de repente llega con la esperanza de que en las imágenes haya algo que te diga, que te explique de dónde viene ese dolor. Y eso en la mayoría de los casos no pasa porque no tiene algo específico que identificar. Entonces, lo primero es que te dicen es tienes que aprender a vivir con esto, pero yo creo que desde la perspectiva del paciente, más que aprender cómo vivir con eso, es aprender a que no te limite tanto. Día Yo a pasé día. por periodos en que limité mis alimentos al extremo, dejé de tener apetito por el miedo a tener migraña, normal, claro. dejé de salir, dejé de compartir. Entonces, un poco el llamado es siempre a entender que el dolor no es normal vivir con dolor, primero. Y segundo, a tratar de incorporar rutinas que te distraigan de a poquitito. Eso te quería preguntar porque, claro, la automedicación obviamente no es el camino. Uno cuando siente ese dolor de cabeza, cuando siente esta migraña, para ti, Antonio, también para la doctora, si nos puede decir, ¿cómo lo puedo hacer para ir bajando ese dolor, para ir para poder tener el diario vivir, hacer Sí. mi actividad y no limitarme? Sí, bueno, ahí se lo dejo a la doctora, pero en mi caso lo que tengo, conversado con mi médico, son medicamentos como de acción. Primero toma esto, si no funciona,
esto y vamos atacando. Pero desde mi perspectiva como paciente siempre recomiendo que apenas empiece el dolor y tú ya identifiques que va a ser una migraña, te tomes el medicamento que te dieron, porque si no después no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, solo crece. ¿Tú todos los meses tienes dolor de cabeza? Sí, yo tengo tipo de migraña que son entre 15 a 20 episodios al mes. Ahora, ¿esto tú lo identificas con algo particular que te pasa en el día a día? ¿Lo identificas, obviamente, también nos había dicho por ahí, por los alimentos? ¿Lo identificas con qué? ¿Y llegan en algún periodo del mes o puede ser en cualquier minuto? En mi caso puede ser en cualquier minuto porque, como comentaba Carla, yo tengo un dispositivo. Entonces, en mi caso tengo regulado el tema hormonal por esa parte. Pero, por ejemplo, ayer, que fue un día muy bonito porque fue el tema de la portada, fue un día de tantas emociones y como tantos estímulos que al final del día terminé con una migraña así fatal. Llegué a mi casa, me acuerdo, a hablar con mi marido y como que no podía ni siquiera pronunciar palabras porque estaba con mucho dolor. Entonces es súper importante también como autoconocerse, como pero saber qué emociones como que te pueden gatillar de repente algo. Porque uno pensaría que el estrés o pasar un mal día podría provocarte el dolor de cabeza, sin embargo... Ahora algo fue positivo también. algo muy bonito que viviste, que de repente, pero también te lo gatilla. Cuando son muchos como estímulos, tiendo también a entender que el cerebro migrañoso es más sensible como a los estímulos. Claro, lo que pasa es que es un cerebro que funciona distinto a estímulos que la mayoría de la gente no producen dolor, da dolor. Pero también existen fármacos que se pueden tomar continuos, varios meses, por ejemplo, incluso años, todos los días, y que disminuyen la posibilidad de que te vaya a dar un dolor de cabeza. Sí. Y eso hace que la vida se te facilite bastante. Pero hay que ver bien qué fármacos, no todos les sirven a todas las personas. Lo que le sirvió a una persona para disminuir su dolor de cabeza puede que no le sirva a la otra porque hay efectos secundarios, hay efectos cruzados con otras enfermedades, con otros fármacos, pero eligiendo bien. Hay hartas opciones y que se han ido descubriendo por más casualidades que estudios. No es que haya grandes estudios así como de pacientes con migraña, otros sin migraña, cuáles funcionan, no funcionan. Los medicamentos más antiguos que funcionan igual o casi igual que los nuevos se fueron descubriendo en el camino. Ahora, más allá de los medicamentos, por ejemplo, también de alguna forma, no sé, lo digo que uno dice pieza oscura o aplicar pañitos fríos en la cabeza, eso sirve, es efectivo, sirve para la primera vez, la segunda vez, después yo tengo que ir a preguntar al doctor si es que esto es muy seguido. ¿Sirve, por ejemplo, esto de estar un ratito pieza oscura? Pieza oscura en lo posible. Manos en los hielos. Pero el tema está también, no todos tenemos la posibilidad de hacer una pieza oscura en la mitad del trabajo, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, también es el llamado que hacemos como fundación y que lo que estamos trabajando es que se reconozca también como una enfermedad. Oye, hay un tema cultural ahí, porque claro, típico que hasta es un dicho, oye, se va del trabajo hasta por un dolor de cabeza, sea como minimizándolo. Sí, son pequeñas cosas culturales que van convirtiendo que esto sea un estigma al final, más que una enfermedad reconocida, que es una enfermedad neurológica, como dijo la doctora, y crónica. Claro. Tenemos más preguntas de nuestros televidentes, para la doctora y también para Antonia. Dice, hola, sufro del síndrome de Menier y cada cierto tiempo me dan punzadas agudas en el parietal izquierdo. Me gustaría saber el por qué. Bueno, el síndrome de Menier es una enfermedad que compartimos con los otorrinos y que tiene que ver con una disfunción de un nervio que es el nervio vestibular, que es el nervio que lleva la audición y que produce una sensación de vértigo, pero así como si estuvieras arriba en la montaña rusa, abrupta, una disminución de la audición con hartas náuseas y con una sensación de malestar muy desagradable, incluso se puede ir perdiendo la audición. Entonces, y se asocia en muchos casos a pacientes que tienen dolores de cabeza tipo jaqueca. El tema es que es una enfermedad progresiva. El Menier es una enfermedad progresiva que va dañando la audición y cada vez se van produciendo más de estos ataques y se relacionan mucho al estrés. Entonces, gente que debe tratar de manejar y de bajar la carga de los estresores cotidianos, de todo tipo de estresores, para que estos episodios se vayan produciendo la menor cantidad de veces posible. Y eso tiene un tema porque con la edad va aumentando. Tengo más preguntas, pero antes, ya que todos aquí han preguntado a la doctora, también voy a preguntar una pregunta personal. ¿Qué te duele? Yo, doctora, tengo tinnitus. ¿Eso me va a provocar dolores de cabeza? No, el tinnitus es la sensación del pito en el oído que no tengo dolor de cabeza. Que sin relación con otros síntomas o puede estar relacionado dentro de un abanico de otras cosas. Si es solamente un tinnitus y ya está todo descartado, lo otorrinológico y todas las otras cosas neurológicas, aumenta con el estrés
pero existen tratamientos bastante efectivos para ir aminorándolo. Uno es mejorar la calidad de sueño, funcionar mucho más en el día que en la noche, no tener como evitar el alcohol. Y con eso en general se mantiene bastante bien, pero hay tinnitus que son primarios, que no tienen otra causa. Sí. Bueno, mi causa es básicamente esto. Okay. Nos vamos a hay que ponerlo al otro lado a veces. Sí, a veces hay que ir cambiando. Vamos, no es nada personal, no para nada. Dice, hola, soy Elizabeth Espinosa, sufro de migraña desde los 26 años y tengo 64. La menopausia la tuve a los 43 y nunca se me han pasado los dolores. Mira, una excepción. O sea, es una historia no tan infrecuente. Uno tiene como esa esperanza que vaya a pasar, pero hay 2/3 que no pasa. Y hay que aprender a cohabitar con la migraña, entenderla, como te digo, como una enfermedad crónica. Esto es como ser hipertenso, es como ser diabético. Esto no es que me duele la cabeza porque yo quiero o porque dejo de hacer algo. La gente tiende a ser muy culposa respecto a los dolores de cabeza. Yo comí chocolate, yo fui a una comida y me tomé una copa de alcohol y con eso empecé con el dolor de cabeza. Y no puedes como aislarte y vivir en una cueva y no funcionar dentro de la sociedad. Entonces, puedes seguir, efectivamente va disminuyendo a lo largo de la vida y se va aprendiendo a conocer los estresores. Tengo más preguntas, doctora. Hay que decir que obviamente aquí es solamente una guía lo que hace el doctor, porque obviamente esto no es una consulta, porque aquí hay que hacer nos todo. Estamos aprovechando cada también persona aquí tiene su historial, cada caso, cada persona es distinta, entonces también hay que ver imágenes, un montón de cosas, pero es una guía. Vamos a más preguntas. Dice, hola doctora, llevo un mes con el dolor de cabeza, siento que se me duerme la boca y la mano y pie derecho. Duermo y despierto con dolor y llevo un par de semanas que aprieto los dientes y no me doy cuenta. Bueno, ahí hay hartos síntomas. Una cosa, el tema del bruxismo, de apretar los dientes, sí produce dolor en sí mismo y va relacionado a este nervio trigémino, que es el que induce esta sensación como de corriente o incluso de dolor constante en la cara o esta sensación como pulsátil, pesada. El tema es que hay más síntomas ahí y eso es importante, que hay que acudir a un médico porque como te digo, hay cuadros clínicos que son como súper completos y cerrados y uno tiene como el listado de las cosas y junta todo y funciona bien. Pero hay cosas que a veces uno quiere juntar y son de otra enfermedad, son parte de otro... Doctora, de otra cosa. Viendo esa pregunta, ¿cómo puedo identificar un dolor de cabeza en algo particular si es que pudiera venir un ACV? ¿Hay un dolor de cabeza especial que yo pudiera identificar, cosa que digo, oye, si este dolor de cabeza sigue es porque puede estar en un ACV, para poder ir a una urgencia? El ACV isquémico, que es el coágulo dentro de un vaso sanguíneo, en general es raro que se manifieste por dolor de cabeza. En general es dificultad brusca en el perder el habla, en modular mal, en mover menos un lado del cuerpo o sentirlo menos, y es una cosa brusca. Estabas bien y al minuto estabas mal. Eso es un ACV isquémico. En el caso de las hemorragias, que no son las más frecuentes, es lo que puede pasar que se rompa un vaso sanguíneo, salga la sangre y esta sangre produce presión. Y cuando es este dolor que es un hachazo en la cabeza, pero es realmente como haberse pegado con un palo en la cabeza, no es ni rápidamente progresivo, ni progresivo. O sea, esta cosa, estabas bien y en un minuto cae un rayo en tu cabeza, eso sí, y si además se asocia a dificultades en el habla, sensaciones raras. Ahí tengo que ir inmediatamente a la urgencia. Compromiso, conciencia, gente que empieza a no darse cuenta bien de lo que está pasando. Ahí hay que ir, y doctora, en caso de sospecha hay que ir a un servicio. A mí me pasó, yo estaba en un programa de televisión, empecé a hablar medio traposo y la editora de ese minuto me mandó urgente, yo no le hice mucho caso, pero fui y efectivamente tenía un TIA, que es el TIA es como el anticipo de la ACV, ¿no es cierto? No es un anticipo en general, pero es un accidente vascular transitorio. Es como un mini coágulo en general que pasa de largo, te produce los síntomas, dura menos de 24 horas los síntomas, en general duran menos de 2 horas. Y pasa de largo, pero menos de un 20%, en realidad un 12% de las personas que hacen un TIA al mes pueden hacer un accidente vascular, entonces hay que hacer todo el estudio. Hay que hospitalizarlo, hay que estudiar... Lo hice, me hospitalizaron, resonancia y todo el estudio. Pero por lo general cuando hay este tipo de ACV o algún síntoma, la persona no se da cuenta. ¿Se da cuenta la persona que está al lado?
que te Hay de empieza a todo. escuchar raro o la persona que está sufriéndolo también Hay de podría todo. decir, chuta, me está pasando algo? No, la gente puede darse cuenta y hay gente que ha llegado sola al servicio de urgencia, hablando traposo y con el lado. Porque lado se del dio cuerpo. cuenta, con eso porque sí. De hecho, mi abuelo, que ha vivido 3 o 4 derrames ya, le ha dolido la cabeza en diferentes lugares, porque uno podría decir, no, duele siempre acá. No, pero mi abuelo le ha dolido acá atrás, le ha dolido acá, y se ha dado cuenta él solo que ha llamado por teléfono y ha dicho, oye, me estoy sintiendo mal, no sé, algo me está pasando, porque claro, siente la presión del dolor donde se está provocando, me imagino, el derrame. Claro, pero es más con las hemorragias por esto de que sale la sangre como Exacto, a presión. claro. Cuando es un coágulo, el dolor de cabeza no es No el se siente. síntoma, puede existir, pero no es lo predominante. Predominante. Claro. Ahí yo Doctora, quería- sí, perdón. quería decir algo que me ha enseñado a mí o he aprendido como paciente para decir, ya, tengo que ir a urgencias, es cuando tengo un síntoma que yo no haya tenido antes en mi jaqueca. Es súper común que nosotros como migrañosos, los que somos crónicos sobre todo, reconocemos, ya, esto viene, pero si es uno que tú no habías experimentado, ir a consultar. Así es, con a un consultar. médico. Sí. Ajá. Doctora, queremos agradecer que está con nosotros. Está nuestro programa, la doctora Evelyn Benavides y por supuesto también Antonia Cancina. Antonia, ¿dónde te podemos seguir para toda la gente que nos está viendo, que tiene migraña, que tiene dolor de cabeza, te pueda seguir? Es @Club de la Migrana con N. Perfecto. Nene. Ok. Perfecto. Muchas gracias, que le vaya gracias. muy pero muy bien. Me dicen que le mandamos un saludo a tu papá, que es un gran camarógrafo del departamento de prensa. Así que un saludo a tu papá que obviamente te vino a ver acá a nuestro Que programa. viene saliendo de un infarto. Viene de vuelta. Ah, mira, viene de vuelta. Ah, reflauta. Sí, así Ok, que ahí lo tengo. es otro tema que vamos a tener Ahí a lo conversar. tengo, sí. Tiene que tenerlo ahí cortito. Muchas gracias a las dos por haber estado en nuestro programa. Nos vamos a una pausa, nos vamos a un corte, seguimos haciendo El Mediodía por TVN.